Marcelo Raciati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay mucho para abordar con Raciati. Decíamos en la presentación del programa que el nombre de Marcelo ya ha quedado, puede parecer pomposo, pero es así, en la historia de alguna manera, porque es el primer intendente del municipio de Lezama. Eso debe ser un orgullo para toda la vida. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Realmente cuando uno se pone a pensar, ¿no?, todo el camino desandado, ¿no? Yo empecé a militar en la política de lleno desde el año 95 y bueno, pertenecíamos al partido de Chascomús, sí, señor, con una lucha centenaria por ser municipio, por, digamos, volver a ser municipio. Nosotros retomamos una lucha del viejo partido de Viedma, histórica del siglo XIX. Una restitución, ¿no? Que se iba transmitiendo generación tras generación. Pero bueno, la verdad es que quienes hacíamos política y nos íbamos metiendo un poco de lleno en la cuestión, veíamos esa posibilidad muy remota, muy difícil, tan compleja, ¿no? Porque se daban muchas situaciones en el medio, digamos la resistencia de Chascomús por continuar con un municipio integrado, digamos, en ese momento, el conurbano, que también, digamos, no estaba dispuesto a abrir esta discusión de las autonomías, la provincia en general, que también, y digamos, en la historia se había ido dando algunas situaciones en este sentido, y Lezama nunca, digamos, estaba incluida en esas... durante mucho tiempo parecía una utopía. Parecía una utopía. Entonces, imagínate que para mí, que hacía política y que participaba de la política, ser contemporáneo, como muchos de los dirigentes que nos tocó en ese momento, a la consagración de Lezama como municipio y encima ser el primer intendente, la verdad que para mí, bueno, fue una cosa increíble. Creo que, bueno, el gran orgullo, primero como lezamense, de haber podido ser protagonista de esa gesta, ¿no? Haber tenido un granito de arena en esa gesta autonomista y, bueno, después tener esa maravillosa responsabilidad, pero tan difícil responsabilidad de poner en marcha un municipio desde una delegación, ¿no? Muchas veces se habla de la autonomía municipal, por ejemplo, de distintas ciudades que la están peleando, como Lima en la segunda sección electoral y otras más. Como primera gestión, después de la autonomía, ¿se han logrado objetivos propuestos cuando antes era la ilusión, la utopía? Sí, primero decirte que por supuesto creo en las autonomías y creo en la descentralización como principio general, ¿no? Por supuesto que después cada movimiento tendrá sus características, su razonabilidad, su planteo, ¿no? Sí. En el caso de Lezama, nosotros por supuesto veníamos trabajando fuertemente en lo que era la construcción de una sociedad, digamos, había diversos planteos respecto a aquel gobierno central de Chascomús que se iban concretando para que Lezama también fuera teniendo una especie de autonomía de decisiones y pudiera ir creciendo a través no solo a través de la delegación, sino de una cooperativa muy fuerte. Claro. El municipio, digamos, con sus instituciones, o digamos la sociedad con sus instituciones iba trabajando también pensando en el día de mañana, con lo cual creo que teníamos una base muy fuerte para ese inicio como municipio. Pero la verdad que no fue fácil, no había muchas experiencias, aparte también el último municipio se había creado 10 años antes de la puesta en marcha del municipio de Lezama. ¿Cuál había sido? Punta Indio. Punta Indio. Y bueno, la verdad que, digamos, ese poner en marcha el municipio representaba un gran desafío que creo que, bueno, los primeros años apuntamos mucho a eso porque, bueno, había que tratar de ir concretando las bases, de darle el sustento para el funcionamiento municipal. No solo, tal vez uno ve el municipio, lo ve desde generar obras, mantener los servicios, pero bueno, detrás también de la puesta en marcha de un municipio está todo lo que tiene que ver con lo económico financiero, con lo administrativo, claro, y aparte no tener mucha gente con experiencia en el pueblo, digamos, para llevar adelante esa tarea. Pero bueno, la verdad que si vos me preguntás lo que tiene que ver con mi gestión en los 4 años, creo que superamos todas las expectativas que teníamos porque pudimos lograr cosas que realmente nunca yo la hubiera imaginado que la íbamos a lograr en tan poco tiempo. Por supuesto que dentro de un gobierno nacional y provincial que, digamos, tenía un direccionamiento en ese sentido, con un gran respaldo,
muchas veces no solo es el respaldo de lo económico, sino desde políticas direccionadas en el sentido de que los municipios puedan tener otro protagonismo en su territorio. Es decir, yo soy un convencido y creo que el intendente ya hace muchos años, y bueno, y en ese sentido debe seguir avanzando, no es el intendente que se ocupa de barrer las calles, hacer alguna obra cuando viene y bueno, después desprenderse de todo lo que tiene que ver con la vida de la comunidad. Yo creo que el intendente tiene que estar permanentemente involucrado en todo lo que pueda generar una mejor calidad de vida para sus vecinos. Entonces tiene que estar en el tema seguridad, fomento de trabajo, en todas las iniciativas que tengan que ver con que la educación, bueno, todo lo que tenga que ver con el bien común de su comunidad, el municipio tiene que ser protagonista. Sí, creo en un municipio presente y en un municipio que esté permanentemente trabajando por sus niños, por sus jóvenes, por sus adultos mayores, donde pueda generarse una comunidad donde se puedan proyectar, digamos, su vida, los ciudadanos que la integran, y para eso tenemos que estar generando esas condiciones y trabajando para ello. Así que en ese sentido, perdón, los primeros 4 años creo que logramos cosas inesperadas, que si quieren se las puedo contar. Y bueno, y creo que además el municipio no ha parado de crecer. Pero bueno, yo distingo lo que es crecimiento, lo que es desarrollo y lo que es evolución. Yo creo que crecer, en líneas generales, los municipios, las comunidades crecen, pero otra cosa es generar desarrollo y otra cosa es evolucionar en el pensamiento, en las ideas, en salir de algunos conceptos conservadores que tienen las comunidades del interior, todas esas cosas. Eso cuesta mucho. Cuesta mucho, pero se puede trabajar mucho en ese sentido, y nosotros, por eso digo que me parece que necesitamos intendentes y municipios que estén permanentemente trabajando no solo en el crecimiento, sino en el desarrollo y en la evolución de sus sociedades. ¿Cómo fue la integración regional después de la autonomía que tuvo Lezama, especialmente la convivencia con Chascomús? Bueno, en principio fue muy complejo. Por eso pregunto. Te cuento, por ejemplo, algunas anécdotas. Por ejemplo, a mí me tocó asumir sin tener la información del municipio de Chascomús, es decir, no tenía contribuyentes, no tenía estado de deuda, digamos, Chascomús todavía tenía una resistencia respecto a la puesta en marcha del municipio, no tenía, digamos, listado de trabajadores que pasaban al municipio de Lezama, no tenía plata, cerré el primer día la caja con 1.400 pesos y a 20 días tenía que pagar sueldo y aguinaldo. Sí, fue muy complejo. El tema salud también era muy complejo porque nosotros, digamos, dependíamos funcionalmente mucho del hospital de Chascomús. Así que bueno, fue difícil, fue muy difícil. Recordemos que en ese tiempo gobernaba Chascomús el radicalismo, sí, y la autonomía de Lezama, que fue lograda por el esfuerzo de décadas de generación en generación, pero digamos tuvo el respaldo político del peronismo en la legislatura, ¿no? Que fue sí, el que dio el aval, por decirlo de alguna manera. La realidad es que los últimos años, por lo que uno podía notar, por ahí había más resistencia o mucha resistencia de parte de la dirigencia de Chascomús, o de un sector de la dirigencia, porque no toda la dirigencia era resistente a la autonomía de Lezama, que de la comunidad de Chascomús en general. Me parece que, digamos, en ese sentido, la integración sí se siguió dando, o se siguió dando en el mismo sentido, no hubo problema. Pero bueno, digamos, por ahí en la puesta en marcha del municipio, desde lo formal, teníamos una suerte de resistencia de parte de Chascomús, que yo creo que ya se ha ido superando, y bueno... Bueno, muchos de los pronósticos apocalípticos que había para los dos nuevos municipios, la verdad que más allá de alguna precisión que puedan dar los más específicos, no se dieron. Yo creo que fue totalmente al revés, digamos. Bueno, nosotros estábamos convencidos que Lezama, al poder tomar sus propias decisiones, ya con eso, digamos, ya es una evolución, de esto que hablábamos, ¿no? De la evolución, el crecimiento. Ya hay una evolución poder tomar tus propias decisiones, administrar tus recursos. Lezama, bueno, creo que estaba claro que iba a tener un crecimiento. Y yo creo que, bueno, Chascomús ha demostrado también en estos años que no ha tenido ningún tipo de problema desde el punto de vista de su ordenamiento financiero, económico, social, digamos, no ha tenido ningún problema. Creo que, es más, me parece que en algún sentido hasta Chascomús se sacó una cuestión de encima, que era este tema porque siempre, digamos, electoralmente y siempre socialmente se planteaba la autonomía. Bueno, me parece que ahora ya empezó, digamos, otro camino, lo va desandando, bueno, con los problemas o no que tendrá, como tiene toda comunidad, pero me parece que no ha tenido
ninguna afectación esta división que se dio, ¿no? Marcelo, es la tercera elección a jefe comunal de Lezama, vos ya participaste en las dos, fuiste el primer intendente. ¿Cómo se camina Lezama con el pueblo, con el ciudadano? ¿Cómo se lo trabaja electoralmente? Sí, yo creo que como somos comunidades muy chicas, lo que siempre se trata es de tratar de llegar al vecino permanentemente en un contacto directo, ¿no? Por supuesto que suele pasar, esa cuestión me pasaba mucho cuando era intendente en nuestras comunidades, la gente quiere hablar con el intendente, si va al municipio no va a hablar ni con el secretario de gobierno, no, quiere hablar con el intendente. Muchas veces nos pasa también desde lo político la misma situación, ¿no? Lo que sí uno nota es que, como no escapará a su conocimiento, vivimos una situación social totalmente compleja, y es terrible, digamos, lo que nos está llegando a quienes tenemos un acercamiento permanente con la gente respecto a esa situación social. Lo que uno puede apreciar hoy es cómo la gente nos pide trabajo, y quienes tienen trabajo que no les alcanza para vivir. La verdad que esa es la situación que uno más puede apreciar. Después, por supuesto, porque también está conectado con esto, con que la gente no le alcanza, con la vivienda, que es un gran reclamo también que tiene la gente, porque los alquileres son terribles, el acceso a la tierra, porque acceder a la tierra en nuestros pueblos es muy complejo. Ustedes piensen que un terreno, no sé, en mi pueblo vale $40.000, no sé, o 30.000. Es decir, cosas que están totalmente alejadas de la realidad que está viviendo las sociedades hoy, ¿no? En el interior eso se aprecia mucho en ese contacto que tenemos permanentemente con la gente. Así que bueno, uno lo que trata es de ir generando esas prioridades para un futuro gobierno y que van a tener que ir en ese sentido, ¿no? Porque surgen de la misma gente, ¿no? Hoy hablabas de desarrollo, crecimiento y evolución. Y evolución sí. Me quedé con esta cuestión de romper, de hacer el clic en un pueblo del interior que por lo general tiene un pensamiento mucho más conservador. Sí. ¿Hizo el clic el pueblo de Lezama con esta gestión de Cambiemos? Sí, yo creo que nosotros, cuando te decía estas cuestiones, por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras acciones que nosotros llevamos adelante cuando asumimos con el gobierno fue convertir una colonia de verano que funcionaba en un club, que tradicionalmente funcionaba en un club de nuestro pueblo, la convertimos en una escuela abierta de verano para todos los pibes. Entonces generamos la discusión dentro de la sociedad, hubo resistencia de algún sector, viste, alguna parte del club. ¿Cómo van a venir todos al club? Claro, uno decía, nosotros dijimos no, ¿cómo se van a mezclar? El municipio paga a los profesores, el municipio paga el comedor, y todos los pibes dentro del mismo esquema, ¿no? Digamos, ese sistema de escuela abierta de verano de la provincia que estaba en un lugar y esa colonia que estaba dentro de un club, sino decir, bueno, muchachos, no, todos juntos, con los mismos profesores, los mismos elementos. Y el primer año tuvimos 400 pibes, es decir, por eso la resistencia por ahí de los grandes no es la resistencia de los chicos. Claro. Nosotros, digamos, con eso fuimos generando también un cambio de mentalidad, porque también planteamos eso. Hicimos un club de día para los adultos mayores que estaban en situación de vulnerabilidad, donde, bueno, los pasamos a buscar a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde estaban en el club de día. El único club de día que tiene una pileta climatizada, porque eso era un spa que no había funcionado en el pueblo como una iniciativa privada. Entonces nosotros hicimos un convenio alquilamos ese lugar, hicimos un convenio con el PAMI nos pagaba las cápitas, y entonces, bueno, los adultos mayores podían acceder a ese, que estaban en situación de vulnerabilidad, porque vulnerabilidad digo que por ahí viven solos, por ahí la familia trabaja, bueno, entonces en ese lugar, o sea, una inversión privada que no había funcionado, la convertimos en un rol social que además genera trabajo. Por eso yo digo esto del desarrollo, ¿no? Y de la evolución y de... Entonces, bueno, digamos, fuimos generando todas este tipo de iniciativas que permiten no solo ese crecimiento, sino también instalar dentro de la sociedad otro tipo de conceptos, otro tipo de visión de lo que creemos. Y bueno, creo que por ahí la sociedad avanzó en esos 4 años mucho y no avanzó en el mismo sentido en estos 4 años, y que creo que tiene que ver, bueno, por una cuestión de política nacional, provincial, y por cierto municipal también, porque el intendente, digamos, tiene una idiosincrasia muy similar a lo que es el gobierno nacional, ¿no? Entonces me parece que no seguimos avanzando en el mismo sentido. Hablaste del
del acompañamiento que tu gestión tuvo, digamos, de provincia y de nación, y mencionaste la cuestión salud, y este gobierno actual de Cambiemos casi que barrió con todas las denominadas UPA en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la de Madariaga se transformó en un centro policial, digamos, ¿no? Y era un centro de salud. La de Lezama está ahí y se debate, o se ha debatido en el último tiempo, si Cambiemos la piensa barrer o sostener. Hay una lucha para que se mantenga. Y yo creo que si no hubiera existido esa lucha la hubieran cerrado, realmente la hubieran cerrado. Las UPA son la unidad de pronta atención, ¿no? Nosotros abrimos una unidad de pronta atención que en los primeros 2 años de la gestión fue el centro de salud del operativo Sol Salud de la provincia de Buenos Aires. Es decir, contábamos con helicóptero, con tomógrafo, con equipo de rayos, con gente especializada. Y bueno, la verdad que para nosotros, imagínate lo que representa eso, como te decía hoy, no solo el crecimiento en un servicio de salud para nuestro pueblo, que además tenía que crecer y hacerse regional, porque eso había que trabajar e invertir y ponérsela al hombro para que siguiera creciendo. No solo eso, sino el desarrollo que nos generaba a nosotros tener 70 puestos de trabajo, el de Sama de la provincia de Buenos Aires. Además nos generaba que se instalen profesionales en nuestro pueblo, que también era una ventaja terrible, y proyectar eso, digamos, a toda la región, a dar un servicio de salud a Pila, Castelli, Belgrano, bueno, todo lo que eso generaba. Hasta incluso Chascomús. Incluso Chascomús. Lo que ocurrió es que, bueno, estas políticas vienen direccionadas en otro sentido. Y lamentablemente el sentido ese lo van construyendo, porque si bien no se pudo cerrar, hay una política en ese sentido. Por ejemplo, vos fíjate la incoherencia. En plena temporada, por ejemplo, no anduvo el equipo de rayos de la UPA. Es decir, si venía una persona a atenderse... Estamos hablando de una unidad de pronta atención que está al pie de la Ruta 2. Y entonces, ¿cuál es la idea? Porque también, digamos, yo hablo a veces con gente que trabaja ahí y te dicen, bueno, pero lo que pasa que no viene mucha gente a atender, y esa es la política que llevan adelante. La política es, agarrar una planilla dentro de un año y decir, mirá, se atendieron 100 pacientes, no, esto no sirve, hay que cerrarlo, y unificamos todo en el hospital y se termina la UPA. Esas son las políticas. En lugar de generar el crecimiento, generan una falta de atención y una falta para que después digan que no sirve, digamos. Todo esto no quita el orden nacional. Hubo grandes movimientos entre ayer y hoy entre las fórmulas. Se han consolidado algunas fórmulas, se han unificado frentes. ¿Cómo ve la situación tanto en la fórmula que se pronunció de Cambiemos y el frente que apunta al peronismo nacional? Mirá, yo lo que creo que son etapas de definiciones donde ya hay que precisamente ir definiendo y estableciendo cuáles son los nombres. Acá lo que es muy claro es que hay una cuestión de política, y aquí tal vez en ese reacomodamiento podamos ver también que también se va dando ese posicionamiento de político, de qué tipo de sociedad queremos. Yo lo que creo es que aquí se va a terminar debatiendo y definiendo esto precisamente, que tiene que ver con continuar con una línea política que nos ha llevado a esta situación, que yo digo que debe ser una de las situaciones sociales más crudas y más duras que ha vivido nuestro país. Te diría que no he conocido un gobierno que desatienda tanto a la gente, que en 4 años no haya tomado una decisión a favor de la gente, todas en contra. Es decir, la gente lo único que ha hecho durante 4 años es perder derechos, es resignarse, es vivir cada vez peor, no acceder a servicios mínimos, que también, digamos, tiene que ver con una línea de pensamiento, que tiene que ver con esa línea de pensamiento de conformarse, de escuchar a gente que te dice, por lo menos tengo trabajo, por lo menos... No es así. Nosotros tenemos que tener tenemos que pensar en otro país, tenemos que pensar en un país que realmente le pueda generar un proyecto de vida a cada uno de sus habitantes, que pueda trabajar para que haya una mejor educación, para que haya ciencia y tecnología, para que haya laburo, para que haya industria nacional. Tenemos que trabajar por un país en serio, por lo que siempre nos planteamos y siempre nos dijimos. Lo que pasa es que también convengamos que esta gente llegó con otro discurso, que no es precisamente... Hubo una estafa electoral, decís vos. Yo no sé si definirlo así o no definirlo así. Lo que hubo, sí, es claramente un mensaje totalmente distinto a lo que iban a hacer. Ellos venían con otra intención, y creo que mucha gente los votó pensando que
iban a hacer lo que estaban diciendo. Y en ese mano a mano con el vecino, cuando vos caminás y te cruzás con todos los lesamenses, ese vecino lesamense que genuinamente lo votó pensando en voy a estar un poco mejor, lo asume como tal, digamos. ¿Vos notás que hace una lectura de cómo le erré con esto? Sí, yo lo que veo es que la gente se da cuenta, ya se dio cuenta, ¿no? Por supuesto que... de gas, con la de luz, sin lugar a dudas, la gente ya, creo que ¿quién puede negar hoy que está viviendo peor que hace 4 años? Te diría que el 90% de la gente está viviendo peor, y lo sabe, y no lo puede negar y lo tiene asumido. Después habrá otras motivaciones, porque también, así como hubo, digamos, como vos decís, una estafa electoral, también hubo una generación de odio, una generación de pensamientos, digamos, tergiversados. Y bueno, por ahí eso se sigue manteniendo en algún sector. Pero que la gente niegue que está peor, yo te diría que el 90% de la gente se da cuenta que está peor y que además no fue lo que ellos, por supuesto, porque nadie vota para estar peor. La gente votó porque pensó que iba a estar mejor, esa es la realidad. Y está bien, pero bueno, yo creo que, por supuesto, más allá de mirar hacia atrás, que siempre es bueno porque la gente se tiene que dar cuenta, tiene que analizar, porque además van a venir nuevos mensajes que van en ese sentido, ¿no? Que van a tratar de que la gente vuelva a pensar en que hay que creer en esto. Pero lo que sí creo es que la gente, bueno, tiene que hacer ese análisis claro de hacia dónde tenemos que ir, y nosotros tenemos que tener un mensaje claro de qué es lo que le vamos a plantear a la gente de acá a futuro, ¿no? Porque más allá de reivindicar viejas cuestiones que se hicieron, tenemos que hablar de aquí para adelante, porque lo que la gente quiere escuchar es lo que vamos a hacer de acá en adelante, ¿no? Tenemos un ping-pong para el invitado. La pelota. Esta es la parte complicada. Acá A ver. lo tenés que manejar con Bajamón y Fernández. No te sé ni cargo. No, es de esta. No, Yo me quedo con la última. ¿Se puede pasar alguna? ¿O hay que contestar todo? No, hay que contestar todo. Fernández. Ganadores. ¿Es una sola palabra? No, está bien, es una buena respuesta. Lo ves como ganadores. Me puedo explayar. Podés Sí, explayarte. sí. Confío claramente en que la gente se va a dar cuenta de que esta es la opción para que podamos empezar a recorrer un nuevo camino, que no va a ser fácil, porque todos sabemos que no va a ser fácil, pero que sin lugar a dudas va a ser un camino que va a atender a la gente. La gente va a volver a ser el centro, la persona, el humano va a ser el centro de las decisiones. Que va a haber que atender muchas cosas, porque no va a ser lo mismo que en otro momento, pero que las decisiones se van a tomar pensando en la gente, en el pueblo. María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal para mí es como una cosa protegida mediáticamente, que realmente se ha potenciado desde a partir de los medios, pero que en realidad, digamos, en profundidad no ha llevado adelante ningún cambio importante en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, Magario. También en la fórmula ganadora. Kicillof, la verdad que me sorprendió gratamente. Estuvo en Lezama. Y la verdad que sentí una cosa con Kicillof que no sentí con ningún político que visitó nuestro pueblo. Y eso que mirá, que por ejemplo Daniel Scioli en Lezama era bueno, como un ídolo, porque fue el gobernador que nos dio la autonomía. Y bueno, cada vez que iba, o que tomó la decisión, digamos, tan trascendental e histórica de la autonomía de Lezama. Y por ejemplo, Daniel iba a Lezama y bueno, él tenía otra forma, digamos, él iba rápidamente, interactuaba con la gente, pero así en una forma muy muy rápida, y hacía un acto, bueno, después partía, porque también tenía una agenda, en ese momento sí. También hay que reconocer que era gobernador, tenía una agenda mucho más compleja, pero con Kicillof me sorprendió que fue para mí uno de los primeros políticos que visitó mi pueblo. No me quiero olvidar de otros, digamos, con la trascendencia de él, y llegó a las 9 de la mañana en un Clio, trató a todo el mundo e interactuó con todo el mundo, se fue a las 2:30 de la tarde, habló con los comerciantes, con los productores, los escuchó uno a uno, anotó en una agenda lo que cada uno le decía, manifestó con muchísima humildad, digamos, su pensamiento. La gente le retribuye eso, me parece, con muchísimo cariño, con mucha efusividad. Entonces, bueno, me dio esa sensación de otro tipo de político. Me pareció un político muy militante, ¿no? Así que me gustó, me sorprendió mucho, gratamente. Quinta sección electoral. Sí. Pulti, Raberta. Bien. Y si te digo
Perdón, Sí. no por ir, pues vos me das la opción. No, que claro, lo dije está Roberto. muy bien, Sí. está muy bien. ¿Pichetto? Y yo creo que si por ahí cabía alguna pizca de duda sobre Pichetto, que creo que ya Saldada. no cabía, ya está, ¿no? Me parece que ya está claramente. Cuando, Que se pueden recorrer todos, en política se pueden recorrer todos los caminos, parece, y bueno, y salir indemne de todos ellos, porque... Pero de esta... ¿No se vuelve? No, ya está, yo creo. Aparte, ¿por qué yo digo esto? Porque soy un convencido de que este gobierno fue el gobierno que más daño le hizo al pueblo, le hizo al pueblo y al país, porque a esto que yo les decía, que la gente vive cada vez peor, que le sacaron derechos, que la gente tiene que resignarse, que todo eso, nos endeudaron en 200.000 millones de dólares. Ahora tenemos que ir a arrodillarnos para tomar una decisión. Entonces, bueno, no se puede estar ahí. Si estás ahí, bueno, entonces quiere decir que vos estás de acuerdo con eso. Después ven la frase, el pasado, el presente. No, muchachos, discúlpenme, pero si vos estás ahí, pensá lo mismo. Y entonces para mí, que tengo una vocación de servicio política, que para mí la política es tratar de elaborar o de pensar en hacer cosas para que la gente viva mejor, y estoy acompañando una política en este sentido, bueno, entonces para mí de eso no se vuelve. Tenemos la liviana, la pero última. yo después quiero agregar una. Dale. Bueno, Rocco Cumbia, asado pasta. Rock o cumbia indistinto, pero me gusta mucho el rock. Sí, siempre fui muy rockero. Sí. Tuvimos, cuando me tocó ser intendente, tuvimos visitas muy importantes de rock. Teníamos un festival de rock también, donde actuó La Vela Puerca y actuó Capanga, también el de Sama. Y Ese recital del mono estuvo espectacular, ese lo agrego yo. sí, la verdad que muy lindo, sí. Lezama Roquea se llamaba el festival, que por supuesto ya no existe más. Después, bueno, tuvimos otros artistas como David Lebón, Alejandro David Lebón, para mí, bueno, también Serú Girán de mi época, te imaginas que para mí es lo más grande que existió en el rock argentino, así que bueno. ¿Y asado pastas? Pero me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la cumbia. ¿Y asado pastas? Y ahora me inclino más por el asado, sí. Capaz que en otra época era más... Pastero. Sí, más con descendencia italiana, viste, por ahí era más... El domingo la final la ves con el Vasco Veramendi, hay una final Lezama y Ranchos. No, Porque el Vasco es muy fanático. nos vamos a gritar así, de punta a punta, De alguna punta a cosa punta. nos vamos a gritar así. Como en la vieja época, la vieja época él me gritaba y yo jugaba, Ujú. pero bueno, no, por supuesto que el querido Vasco, que es amante, fanático de su club de rancho, que bueno, tiene todos mis respetos. O sea, que el domingo puede ir el Vasco a Lezama, pero va con el público visitante. Sí, ojalá sea una fiesta, porque yo creo que va a estar lleno de gente, va a ser impresionante la cantidad de gente que va a haber en el partido. Y bueno, ojalá sea una fiesta, después bueno, que ganen. La final. Es la final, yo sé que estamos acá en una charla casi de vecinos y ustedes quedan afuera, pero el otro día en Lezama tiene 7.000. 7.000 habitantes, sí. Bueno, en la cancha hubo 1.200 personas. Una en el promoción partido gigante. semifinal. Sí, es el equipo del pueblo, el único equipo, pues hay 3 clubes que se fusionaron y se formaron. ¿Local de Sama? En la ida es local Lezama. ¿Y la Y vuelta? sí, yo estoy neutral ahí porque tengo amigos en los dos lugares. Y la vuelta es en Ranchos. Vamos a tener que hacer una tribuna neutral, viste que está visitante, local y neutral. ¿Y ¿no? actualmente? ¿Y el favorito? Y recién hablábamos con Marcelo afuera, el favorito es Ranchos, ¿no? Es el campeón rancho. Les Es el llama campeón. hacía Desde el 2001. desde el 2001 que no llegaba a una final. Así que, pero bueno, en las finales sabemos que... A ver, le podemos hacer un mini ping-pong 2 segundos a Giribaldi. No, Le me- Sama me- Ranchos. no, pero- les llama. Y le devolvemos una, ¿no? Sí, sí. A ver. Ahí está. Mirá, voy a decir, yo creo que en la ida gana Lezama, La porque se zafé. impone, y me parece Hay que... definición corporal ahora, güey. No,